En este vídeo vamos a hablar de la biografía de Lope de Vega, comentaremos algunas de sus obras y veremos cómo era su poesía, su narrativa y su teatro. Lope Félix de Vega y Carpio nació en Madrid en el año 1562. Fue niño precoz ya que desde la tierna infancia demostró facilidad para las letras, escribiendo tanto en español como en latín poesías, traducciones y primeras comedias. Estudió en el Colegio Imperial de los Jesuitas y posteriormente estudió en la universidad e incluso se ordenó como sacerdote, influenciado por el obispo de Ávila. Vivió una vida de pasiones intensas, desde su enamoramiento a los 17 años de Elena Osorio hasta sus varios matrimonios, deslices y aventuras, y en intermedios se volcó al sacerdocio, pues profesaba a la vez una profunda fe religiosa. Aunque de cuna humilde, su destreza literaria lo llevó a codearse con la nobleza de la época. Tuvo amistades cortesanas influyentes y perteneció a varias congregaciones religiosas, lo que le valió ingresos y su título de fray, que se suele anteponer a su nombre. Lope de Vega falleció en Madrid en 1635 y sus restos depositados en la iglesia de San Sebastián. ¿Qué fama tuvo Lope de Vega? La popularidad de Lope en vida probablemente no tenga paralelo en ningún otro escritor de cualquier país. La fama había convertido su persona en símbolo de lo bueno y maravilloso, de modo que para ponderar cualquier obra de arte o hasta el producto más vulgar se decía que era de Lope. Se cuenta que la gente se paraba en la calle y le aplaudía al verle pasar. Incluso tuvo que intervenir la Inquisición ante una irreverente parodia del credo que decía: «Creo en Lope de Vega Todopoderoso, poeta del cielo y la tierra». Las obras de Lope de Vega. La obra y la biografía de Lope de Vega presentan un gran trabazón, y ambas fueron una exuberancia casi anormal. Como otros escritores de su tiempo, cultivó todos los géneros literarios. La primera novela que escribió fue La Arcadia, en 1598. Es una obra pastoril en la que incluyó numerosos poemas. En Los Pastores de Belén, de 1612, otra novela pastoril, pero a lo divino, incluyó de nuevo numerosos poemas sacros. Entre estas dos apareció la novela bizantina Como era el peregrino en su patria, de 1604, que incluye 4 autos sacramentales, la Filomena y la Circe. Contienen 4 novelas cortas de tipo itiliciante, dedicadas a Marta de Nevares. A la tradición de la Celestina, la comedia humanística en la lengua vulgar, se adscribe a la Dorotea, donde narran sus frustrados amores juveniles con Elena Osorio. Su obra política se sirvió de todas las formas posibles. Le atrajo por igual la lírica popular y la culterana, de Luis de Góngora, aunque en general defendió el verso claro. Por un lado están los poemas extensos y unitarios de tono narrativo y asuntos a medio épico o mitológico, como por ejemplo La Dragontea, de 1598. La hermosura de Angélica, de 1602, se inspira en el Orlando de Ariosto, mientras que Jerusalén conquistada, en 1609, se basa en la obra homónima de Torcuato Tasso. Cabe incluir en este grupo La Andrómeda, de 1621, y La Circe, de 1624. De temática religiosa es El Isidro, 1599, y también Los soliloquios amorosos, del 1626. La Gatomaquia, de 1634, es una parodia épica. En cuanto a los poemas breves, su lírica usa de todos los metros de géneros. Se encuentra recogida en las rimas de 1602, rimas sacras de 1614, romancero espiritual de 1619, triunfos divinos con otras rimas sacras de 1625, rimas humanas y divinas del licenciado Tormé de Burguillo de 1634 y La Vega de Parnaso de 1637. Como ya sabemos, Lope de Vega fue uno de los poetas y dramaturgos más importantes del siglo de oro español. Por lo tanto, a continuación vamos a comentar cómo era su poesía, su narrativa y su teatro.
La forma que tenía Lope de publicar su poesía lo diferencia de otros poetas de su tiempo. Desde 1598 hasta su muerte, edita sistemáticamente sus libros de versos, procurándoles una cierta unidad de tono, de temas o de metros, superando la frecuente recolección de poemas. Otra característica que lo singulariza de sus contemporáneos es que utiliza su lírica para contarnos su intimidad. Su poesía lírica es más fresca y popularizante que las de Góngora y Quevedo, prefiriendo más la naturalidad al retorcimiento gongorino o al sarcasmo fúnebre del segundo. Lope de Vega es poeta de muchos registros y aun de varios estilos, pero, ya en lo popular como en lo culto, su afán es aunar el ornato y el conceptismo barroco con la naturalidad renacentista, uniendo la tradición cancioneril y popularizante con la italiana. Sin embargo, Lope a veces escribió poesía tan hermética como la del propio Góngora. Su extensa producción poética podríamos agruparla de la siguiente manera: épica, como la Dragontea, el Isidro, la Hermosura de Angélica, la Jerusalén conquistada y Crona trágica. Poemas extensos de carácter mitológico, como la Filomena y la Circe. Y por último, en poemas cortos, como en las rimas sacras y rimas humanas y divinas del licenciado Tomé de Burguillos. La narrativa de Lope de Vega. Novelas pastoriles. La Arcadia. Hacia finales del siglo XVI, desterrado de la corte, Lope aceptó trabajar como secretario del duque de Alba. Durante este periodo escribió esta obra en la que relata los amores de Anfriso y Belisarda. Aunque se trata de una historia unitaria, el autor intercala toda clase de anécdotas, versos, digresiones euritas, etc. Estas últimas especialmente presentes en el quinto libro, donde predomina el docere sobre el delectáctere, como el propio Lope reconoce al comienzo de esta sección. Pastores de Belén, novela pastoril a lo divino publicada en 1612. La historia cuenta el nacimiento de Jesús. El peregrino en su patria. Apareció en Sevilla en 1604. Se trata del más ambicioso intento novelístico de Lope, aunque contiene los elementos principales de la novela bizantina: amor, aventuras y religión. Se añade un cuarto dimensión, también presente en el Persiles y Sigismunda, cuando el protagonista pasan por España. La patriótica en forma de una nacionalización de la novela. En este sentido se puede hablar en ambos autores de una superación de la novela bizantina. Las novelas a Marcia Leonarda. Las fortunas de Diana nos cuentan las peripecias de dos enamorados de distinta condición social, que tras su unión se fugan de Toledo, ciudad donde vivían. El desdichado por la honra cuenta la historia de un caballero español y residente en Italia que, descendiente de Albencerrajes, se marcha a Constantinopla en busca de honra, cuando en España se decreta la expulsión de los moriscos. La prudente venganza es la más interesante por su argumento, ya que trata de una historia policíaca, pero al revés conocemos el asesino y contemplamos a sus crímenes, sin que nadie se percate de lo que realmente son. Guzmán el Bravo es una novela de cautivos hecha novela. La originalidad de esta colección se encuentra no en los argumentos de las diferentes historias, sino en los incisos dirigidos a su amada, en los que el autor analiza la obra y sus peripecias. La Dorotea es la narración más lograda de su época, después del Quijote. Se publicó en Madrid en 1632. Consta de 5 actos divididos en escenas, aunque lleva como subtítulos acción en prosa, y se mezclan con frecuencia de versos. Primero de todo, vamos a hablar de los antecedentes del teatro lopesco. Bien, pues en los inicios de los siglos de oro nos encontramos con dos tendencias teatrales. Primero, la humanista, que se desarrolla en el Renacimiento. Se funda en la revalorización de la dramaturgia grecolatina, teniendo como modelos a Plauto y Terencio en la comedia, y en la tragedia a Eurípides y Séneca. Tiene como fin la crítica burlesca de las costumbres coetáneas y, sin embargo, su índole culta y el hecho de que no se representara, sino que se escribía para ser leída, hizo que no triunfara.
La segunda tendencia es la que continúa la tradición medieval, que era el teatro que gustaba al pueblo y, por tanto, económicamente viable. Finalmente, vamos a ver los tipos de comedias lopescas. Las de historia y leyenda, como El mejor alcalde, El rey, Peribáñez, Fuenteovejuna, El caballero de Olmedo, entre otras. Las novelescas. Los temas se basan en el enredo amoroso que, normalmente, se convierte en causa de peligro para el honor. Las comedias rurales, que son una teatralización del tópico del menosprecio de corte y alabanza de aldea. Las de capa y espada, como El acero de Madrid o La dama boda. Y por último, las religiosas y mitológicas, como por ejemplo La selva sin amor.